Hola mis queridos estudiantes del Colegio Tremen del octavo básico, les habla la profe Paula y les mando un beso gigante y un abrazo. Espero que se encuentren muy bien en sus casitas. Y el video explicativo del día de hoy está referido principalmente a la imprenta, a su importancia durante la época moderna. Este video está relacionado con la actividad que ustedes tienen que hacer y que está publicada en el aula virtual. Así que los invito a ver este video. También los invito a revisar los otros videos que se han publicado porque les van a permitir ir haciéndose una idea de lo que significa la época moderna. Tienen que descargar la actividad también que está publicada en el aula virtual y enviarla al correo en los plazos que están establecidos en el archivo, ¿ya? Lo primero que vamos a decir es que esta época moderna es este periodo que se extiende desde el encuentro de América hasta la Revolución Francesa, el año 1789. Y dentro de los múltiples acontecimientos que yo les he mencionado y que forman parte de esta época moderna, quería principalmente hacer énfasis en el humanismo y el renacimiento, ¿ya? Vamos a definir al humanismo como una época que plantea una ruptura importante con este oscurantismo de la época medieval. Se caracteriza al Renacimiento como una época de renovación artística, de las letras, de recuperación del mundo grecorromano. Yo me acerco a los clásicos de Grecia y de Roma para poder entender también ese presente que era la época moderna. Se usa la razón y en este periodo, que es el periodo renacentista, se va a desarrollar una escuela de pensamiento nueva que es este humanismo. ¿Ya? El humanismo se define como el movimiento intelectual que nace en el siglo XV, siglo XVI y que se destaca, entre otras cosas, por la preocupación respecto al ser humano. Es un movimiento intelectual en donde al ser humano se le dota de razón y se constituye como el eje de la creación. Se inspira también en el mundo cultural de la antigüedad clásica, específicamente en el mundo grecorromano, y se opusieron a la visión medieval teocéntrica en pos de esta visión antropocéntrica de la que habíamos hablado en la actividad anterior. Uno de los precursores del humanismo es François Rabelais, que está ahí en la imagen que aparece en la diapositiva. Bueno, dentro del Renacimiento específicamente se habla de un periodo cultural, de renacer de las letras, inspirado también en los ideales de la antigüedad clásica. Se habla de que el momento de más expresión del Renacimiento se desarrolló del Cinquecento, que es el siglo XVI en Italia. El Renacimiento parte en Italia y desde ahí se expande al resto del mundo. Tiene temas centrales como la naturaleza, el ser humano, nuevas técnicas como el claroscuro, la perspectiva, la proporcionalidad. Acá, en este periodo renacentista, se hicieron súper importantes aquellas personas que se conocían como los mecenas y que son personas sumamente ricas, con harto poder adquisitivo, que se encargan de patrocinar a los artistas y a los intelectuales porque tienen los medios para hacerlo. Y lo más importante en este periodo, tanto humanista como renacentista, es que se abandona este espíritu de la Edad Media, ligado principalmente a lo que dice la Iglesia Católica, a estas verdades incuestionables de las que habíamos hablado en los videos anteriores, por una época en donde el ser humano se pone como centro del universo. Ahora, la imprenta. ¿Qué relación tiene la imprenta con esta época moderna? Entonces, quiero mencionarle a ustedes primero que la creación de la imprenta se le atribuye a este hombre, que ustedes ven en la imagen, que es Johannes Gutenberg. En el año 1440 inventó la imprenta. Bueno, ya se utilizaba la imprenta en años anteriores, pero esta es distinta. Lo vamos a ver a continuación. El mérito de Johannes Gutenberg fue perfeccionar las técnicas de imprenta que existían hasta ese momento, que antes se hacían con madera, ahora él lo va a hacer con metal y va a separar todas las letras del alfabeto para poder ponerlas una a continuación de las otras y por sujetarlas. Antes, de hecho hace unos 1000 años atrás, China ya utilizaba una especie de imprenta, pero específicamente utilizaban sellos de madera para armar distintos párrafos. Ya durante la época medieval, lo que se hacía era que los monjes copistas eran aquellos que transcribían los textos. Y de hecho, como ejemplo, el copiar una sola Biblia podía incluso demorar 10 años dependiendo de los detalles que se pusiera en este texto. Los libros, por lo tanto, se encontraban monopolizados o en poder de la Iglesia Católica, porque eran estos monjes los que los ilustraban a mano, los que los copiaban, como ustedes pueden ver en esa imagen.
Como el poder estaba monopolizado o los textos estaban monopolizados por la Iglesia Católica, cada palabra que se copiaba en los textos estaba claramente controlada por la Iglesia Católica. Hay un fuerte control. El conocimiento estaba en manos de las clases altas y de la Iglesia Católica. Por lo tanto, los poderosos, los grandes integrantes del clero, van a ser quienes van a disponer del conocimiento porque ellos tienen la posibilidad de acceder a los textos. Se hizo súper importante con la aparición de la imprenta para la Iglesia Católica, para los poderosos, poder empezar a controlar qué es lo que se imprimía. Entonces, hubo en este periodo también una especie de libros prohibidos que ni los reyes ni la Iglesia quería que se difundieran, porque criticaban o cuestionaban el poder de alguna de estas dos esferas. La imprenta de Gutenberg, ¿por qué fue tan importante? Primero porque la Europa de la época moderna estaba viviendo en pleno el Renacimiento. Este Renacimiento que, como ya les dije anteriormente, rompía con las tradiciones medievales y gracias a la aparición de la imprenta de Gutenberg en el año 1440 se van a poder difundir ahora textos que no eran fáciles de difundir porque eran copiados mano a mano por los monjes copistas. Se van a difundir obras científicas, impresión de mapas, rutas de navegación. Incluso algunos historiadores señalan que gracias a la imprenta de Gutenberg y producto de la impresión de los mapas es que, por ejemplo, Cristóbal Colón habría encontrado el continente americano, como aparece ahí en la imagen. En esta época también, por ejemplo, un humanista súper destacado es Tomás Moro. Él escribió un texto denominado Utopía, que criticaba las monarquías de ese momento, y este libro de este humanista va a ser censurado por las monarquías del periodo. Por lo tanto, también las imprentas que comenzaron a surgir gracias al invento de Johannes Gutenberg, las imprentas también sufrieron censura. Y había listas de libros, como había dicho, que no podían ser impresos. Con la imprenta de Gutenberg se redujeron los tiempos de copia. Yo les había dicho que más o menos una Biblia podía demorar 10 años, ahora se redujeron los tiempos considerablemente, aumentaron las copias de los textos, permitiendo así la difusión de distintos manuscritos. O sea, la palabra va a empezar a llegar al pueblo. Uno de los primeros libros impresos por Gutenberg, ¿cuál creen ustedes que fue? La Biblia. Entonces es uno de los textos más importantes y este texto va a ser impreso por Johannes Gutenberg y es uno de los primeros que se imprimen por él. Entonces, en definitiva, quiero mencionarles a ustedes que la imprenta de Gutenberg de 1440 en adelante supuso para el periodo renacentista que se encontraba viviendo la época moderna, fue una revolución cultural, porque facilitó que aquellas personas que no tenían acceso a los libros pudieran ahora acceder a él. Ocasionó transformaciones importantes, porque el acceso a la información también abre un mundo nuevo. Entonces hubo transformación en el ámbito político, religioso, artístico, y ese es efectivamente el valor que tiene la imprenta. La imprenta no solamente es una máquina, sino que es una máquina que permitió la difusión y el acceso al conocimiento en un periodo en donde se estaban elaborando textos nuevos, donde se estaban produciendo creaciones artísticas nuevas en el marco de este renacimiento y humanismo. Ya, chiquillos, les envío un abrazo enorme, los invito a ver los videos anteriores para que puedan clarificar estas ideas de esta época moderna y que hagan todas las preguntas, me las envíen al correo y que puedan desarrollar su actividad y enviarlas, por favor, a mi mail. Besitos a todos, hasta luego.